Compañero de pleno. El asunto que hoy expongo a consideración es de gran importancia dada la sensibilidad del tema que se aborda, pues da cuenta de aspectos relacionados con las dificultades a las que se enfrentan uno de los grupos vulnerables o más vulnerables dentro de esta sociedad, como son las niñas, los niños y los adolescentes que se encuentran en distintos refugios en este país. En el caso particular, una persona solicitó al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, mejor conocido como DIF, información relacionada con lo señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación 72/2022 respecto de las presuntas violaciones en refugios de menores, entre otros puntos, datos públicos y supervisiones que se realizaron a diversos refugios, así como el monto de los ingresos recibidos y entregados o enterados de los 56 refugios que reportaron en 2020 y los recursos que se le han entregado a 43 menores. En respuesta, el sujeto obligado, es decir, el DIF, indicó que no realizó visitas de supervisión a los centros referidos y que no tiene información previa al año del 2015. Asimismo, especificó que tiene 5 supervisiones cuya información está reservada ya que se trata de visitas en curso. También el sujeto obligado precisó que es incompetente para conocer, entre otros, de los datos relativos a los montos de los ingresos recibidos y enterados a los 56 refugios que reportaron en 2020, los recursos que les han entregado a 43 menores y el estado que guardan. Inconforme, la persona recurrente se quejó por la clasificación de la información que invocó el sujeto obligado y por la incompetencia manifestada por el DIF. Durante la tramitación del recurso de revisión, el DIF reiteró la respuesta, identificó la documentación que atendería a la solicitud y además refirió que los documentos contienen datos confidenciales. Ahora bien, del análisis realizado por la ponencia de un servidor, fue posible concluir que no se actualiza la causal de reserva relativa a la obstrucción de actividades de verificación del cumplimiento de leyes que invocó el sujeto obligado, pues en la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se emitió la relativa a realizar nuevas visitas de supervisión a efecto justo de dar seguimiento a las recomendaciones que derivaron de una primera visita de supervisión que se llevó a cabo. Es decir, las diligencias derivadas de la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son precisamente para dar seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones emitidas originalmente por el DIF. De esta manera, pues, no se advierte cómo la divulgación de la información podría obstruir o impedir el ejercicio de las facultades de verificación de la autoridad. Asimismo, se estima que no se actualiza la reserva de la información bajo la figura que establece la propia Ley Federal de Transparencia de proceso deliberativo, ya que dicha causal es aplicable hasta en tanto no sea adoptada una decisión definitiva, lo que en el presente caso, en nuestro juicio, no sucede, pues de conformidad con la normativa aplicable, los documentos que fueron solicitados por el particular fueron generados justo con motivo de la adopción de una determinación que, en todo caso, consiste en la recomendación emitida en este proceso deliberativo. Por otra parte, con relación a la declaración de incompetencia, se advirtió que el DIF sí cuenta con atribuciones para conocer de los recursos que se han entregado a menores y el estado que guardan estos recursos, pues brinda asesoría, pero también brinda representación o en suplencia a niñas, a niños y adolescentes involucrados o que se involucran en procedimientos judiciales o administrativos, e incluso también el DIF, de acuerdo con sus facultades, ejerce funciones de representación en dichos procedimientos, además de que recibe el esquema de financiamiento para la operación de centros de asistencia social. Sin embargo, también hay que mencionarlo que en el recurso se advierte en el proyecto que al interponer la queja, la persona recurrente solicitó información adicional que no había sido pedida originalmente, lo cual, como es criterio reiterado de este pleno, no puede formar parte del estudio al derivar de una ampliación de la solicitud original. Es importante observar que el artículo 4 de nuestra Carta Magna dispone que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará, pero también se cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando con ello
además su cumplimiento y de manera plena todos los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, de tal manera pues que estos tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, de educación y de sano esparcimiento para su desarrollo integral, y que este principio deberá guiar el diseño, la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas que emita el Estado mexicano para proteger a la niñez. Asimismo, el Estado mexicano debe otorgar las facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez, los cuales comprenden, entre otros, el derecho a la vida, el derecho a la paz, a la supervivencia y al propio desarrollo, el derecho también a la prioridad, el derecho a la identidad y el derecho a la vida en familia. Sobre este último punto, es importante destacar que conforme a lo señalado en la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, tienen derecho a vivir en una familia, y también establece esta Ley General que no podrán ser separados de ella por falta de recursos para su subsistencia, pero tampoco podrán ser separados de las personas que los tengan bajo su guardia y bajo su custodia, sino solamente por orden de autoridad competente y mediante un debido proceso previo en el que haya sido tomada en cuenta la opinión y el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes. Es así, pues, que este grupo, lamentablemente en situación de vulnerabilidad, tiene derecho a convivir con su madre y con su padre, así como con las familias de aquellos, incluso en aquellos casos en los que algún integrante se encuentre privado de su libertad, en un ambiente libre de violencia, solamente o en excepción cuando ese derecho sea limitado por una autoridad competente en atención al interés propio y superior de la niña, del niño o del adolescente. Para efectos de todo lo anterior, el Sistema Nacional del DIF y los sistemas estatales o de las entidades federativas, en coordinación con las Procuradurías de Protección, se encargan de otorgar estas medidas especiales de protección para niñas, niños y adolescentes que se encuentren en desamparo familiar. Así, las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran para o por su situación por desamparo familiar. En estos casos, el DIF o los sistemas estatales o de las entidades federativas, así como las autoridades diversas del Estado mexicano que se encuentren involucradas, se deben de asegurar que las niñas, los niños y los adolescentes sean ubicadas con su familia de origen o extensa o ampliada para su cuidado, sean recibidos también por una familia de acogida como medida de protección de carácter temporal, o bien que sean colocados, dadas en una residencia brindando por los centros de asistencia social en el menor tiempo posible. En ese sentido, debemos de entender que los centros de asistencia social son establecimientos o lugares o espacios destinados para el cuidado alternativo o el acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas o asociaciones, y su finalidad es atenderlos de una manera integral, promoviendo siempre su derecho a vivir en familia en el marco de los derechos de que son titulares. Esto es importante, pues, según información publicada por el mismo DIF sobre el Diagnóstico Nacional de Centro de Asistencia Social en 2022, el total de atención o de población de estos centros de asistencia social en el país al 31 de marzo pasado ascendía a 17,619 infantes y adolescentes. Cabe señalar que por su grado de indefensión, las niñas, los niños y los adolescentes constituyen en sí mismo uno de los grupos, como lo he dicho, sociales en mayor situación de vulnerabilidad. Esto porque son personas que en gran medida dependen de sus padres para su desarrollo físico, social y emocional, pero también dependen de sus tutores, y con esto también en consecuencia también dependen para un ambiente familiar y social en el cual se les desenvuelva. De esta forma, pues, los infantes se enfrentan a distintos tipos de dificultades para su sano desarrollo, como lo son la discriminación, la relación de poder con otras personas para tener acceso a sus derechos, incluso su desconocimiento como titulares de los mismos, así también como la violencia intrafamiliar, falta de asistencia médica, educación, nutrición, abandono, entre lamentablemente muchos otros. Aún más,
es lamentable el hecho de que las niñas, los niños y adolescentes son objetos para la delincuencia organizada, pues son reclutados para formar parte de estos grupos criminales ante su situación de vulnerabilidad, y por ello entonces se les llama para participar en sus actividades o se les recluta para participar en sus actividades delictivas, y en algunos casos de manera no agresiva, como lo es a través del engaño, oferta económica, empleo o nutrición, regalos y un largo etcétera. Pero también en muchos otros, su captación se lleva a cabo a través de actos violentos como privación de la libertad, extorsión, trata y tráfico de menores, amenaza, maltrato físico, entre otros tantos. Sobre este último aspecto, la UNICEF ha señalado que cuando los niños y las niñas y los adolescentes son reclutados por grupos armados, se ven directamente afectados en sus derechos, principalmente ya que quedan expuestos a la violencia, pues son obligados a presenciar o a cometer actos que atentan contra su integridad física y su vida, así como la de otras personas. También corren el alto riesgo de ser sometidos a abuso, explotación o sufrir lesiones físicas y psicológicas e inclusive la muerte, además de que lamentablemente suelen abandonar su educación básica. Por lo anterior, la UNICEF ha organizado o ha señalado que la infancia y adolescencia en México debe de ser protegida contra esta práctica que es por demás inaceptable. Y conforme lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos de los Niños y su protocolo facultativo sobre la participación de niños en conflictos armados, del cual México es parte. Así las cosas, pues, el poder conocer sobre las actividades que lleva a cabo el DIF y en general nuestras autoridades en defensa de los derechos de este grupo en situación de vulnerabilidad, es decir, niñas, niños y adolescentes, desde luego que representa un interés público para toda la sociedad. Lo anterior, pues la protección de nuestros menores es un grupo obviamente altamente vulnerado por sus necesidades y dependencias y grado de indefensión propio, representan el progreso de una sociedad con principios, pero también con valores a partir del desarrollo de estas personas, que es un lazo importante para la unidad e integración familiar. Por lo tanto, desde todas las instituciones y al ejercer la función pública, tenemos el deber de emprender acciones tendientes al reconocimiento, al respeto y a la garantía de todos y cada uno de los derechos, como son la vida, la salud y la educación, donde la rendición de cuentas de las autoridades juega un papel trascendental, pues gracias a esta, la ciudadanía puede observar a partir de manera efectiva, en conjunto con las otras autoridades, en el quehacer interminable de proveer a nuestra niñez y a nuestra adolescencia un desarrollo sano y de calidad. Es decir, que ayudemos que el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información colabore una vez más como un derecho llave o instrumental para favorecer la participación ciudadana y potencializar otras prerrogativas tan importantes para la niñez y adolescencia mexicana, porque ello estoy seguro que significará un avance en un peldaño más hacia el fortalecimiento de las personas que en el futuro inmediato formarán parte del desarrollo de nuestro país. De este modo es que invito a mis compañeras y compañeros de Pleno a acompañar este proyecto en donde se propone sobreseer parcialmente el recurso de revisión por la ampliación que comenté de información en motivo de queja y en otra parte modificar la respuesta a efecto de que el sujeto obligado elabore y entregue una versión pública de las actas circunstanciadas, las cédulas de supervisión y los anexos que se hayan obtenido relacionados con las visitas de supervisión del 9, 18 y 28 de junio del 2021 y de los días 5 y 29 de abril del 2022, en el que se protejan datos confidenciales, así como además que asuma competencia en relación con el monto de los ingresos recibidos y enterados a los 56 refugios que se reportan en el 2020, así como los recursos que fueron entregados a los 43 menores y el estado que guardan, y emita la respuesta que en derecho corresponda. Es cuanto, compañeras y compañeros de Pleno.